Hoy tenemos a una mujer que básicamente ella no encontró el liderazgo la encontró a ella. Una mujer que creció entre pasillos de hoteles, entre libros de coaching, entre todo lo que tiene que ver con la transformación humana y hoy por hoy es coach especializada en coaching hotelero, mamá, hija, amiga, emprendedora. Bienvenida Lorendi Almonte. Gracias. Imagínate esta niña que planificó todo, que hizo todo bien, que fue a la universidad, que tuvo las mejores notas, que viajó, que tuvo el trabajo de sus sueños antes de casarse. Todo lo que te venden que es perfecto, yo lo hice todo. Y cuando salgo embarazada, empieza esa situación. Entonces ahí se me desbarató todo mi mundo. Y quien sostuvo mi mundo fue mi coach. La respuesta era muy fácil. O sea, si voy a trabajar pasado, emociones, relaciones, me voy al psicólogo. Si voy a trabajar acción, si voy a trabajar, digamos que una planificación para actuar inmediatamente, es un coach. Y en ese momento yo necesitaba las dos cosas, porque estaba paralizada. Imagínate un joven de 19, 20 años que entra, probablemente sin educación formal, sin muchas oportunidades, llega a este hotel a su zona, entra como steward. 3, 4 años después, ese mismo joven es asistente de AIB. Esas son las oportunidades que se dan en la hotelería. Hablamos de reenfoque positivo en la hotelería. ¿Tú crees que la hotelería necesita un reenfoque positivo y cómo tú lo harías posible? Bienvenida Lorendi Almonte. Gracias. Yo creo que esa es la introducción más exacta, criada entre pasillos de hoteles, totalmente. Bueno, mira, cuando estuvimos con el equipo hurgando en tu historia, realmente quedamos gratamente sorprendidos porque tu historia es sumamente inspiradora. Y quiero empezar con algo muy jocoso. Realmente que tú cuentas que cuando te preguntaron de pequeña que tú querías ser jefa, explícame. Tú sabes que siempre en los cursos como de primaria están empezando a ver cuáles son las aptitudes de los niños y me preguntan qué yo quería hacer. Y era como una tarea. Yo no recuerdo si fue con mi mamá ahí o si yo le conté a ella. Yo no recuerdo bien. Y yo le decía como, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Me dicen Chanovi en mi casa. ¿Qué tú quieres ser, Chanovi, cuando tú seas grande? Jefe. O sea, para mí era lo más natural, ser jefe. Obviamente con 12 años yo no tenía ni idea de lo que era ser jefe o ser líder, pero eso fue lo que me salió. Bueno, y también tú cuentas dentro de tu trayectoria que, por ejemplo, cuando tú leíste los 12 hábitos del adolescente, hábitos, sí. los 7 hábitos del adolescente altamente efectivo, tú tomaste muchísimas notas y las llevaste a tus compañeros. Sí. Pero, ¿qué veía esa niña que sus compañeros del barrio no veían y que tenía tanto entusiasmo de transmitirle? Es que era un libro totalmente diferente a todo lo que yo había leído. Yo debía tener unos 12, 13 años, más o menos cerca de la edad de querer ser jefa. Y ese libro era muy diferente a todo lo que yo había leído hasta el momento. Tenía muchas frases, explicaba términos como los paradigmas y de vivir bajo principios y bajo valores. Para mí eso era tan novedoso que yo quería que todo el mundo lo supiera. Entonces, para mí, la forma más fácil era unas notas que le robaba a mi papá, unos bloques de notas que yo usaba también para preparar las exposiciones. Yo me tomé un bloque y armé todas esas frases y fui y se las llevé a cada uno de los asientos porque yo entendía que todo el mundo tenía que saber eso que yo había descubierto en ese libro. Wow, pero muy proactiva realmente también. Mira, tú en medio de toda esa transición, ya a los 23 años, entraste de lleno a la hotelería. ¿Qué significó para ti ese nuevo camino? Mira, eso fue un tema, fue como agridulce, porque se muda mi familia a Punta Cana. Yo tenía 21 años, saliendo de la universidad, con mis primeros trabajos. En ese caso era un primer trabajo en el que ya me estaban prospectando para un ascenso y yo estaba muy bien. Entonces ellos se van, yo me quedo en la casa con mi perrito en ese momento, pero la adultez fue muy dura para mí en ese momento, así que yo decido irme con ellos. Y cuando llego allá, estaba haciendo tesis, mi cuerpo estaba en Punta Cana, pero mi alma estaba aquí en Santo Domingo. Y en un momento ya entrego tesis, estoy a punto de graduarme,
toca buscar trabajo allá. Y tenía dos opciones, tenía o una pasantía en comercial o empezar en operaciones. Y como yo quería ganar mi propio dinero ya, ¿verdad? Ya yo le había tomado ese saborcito a tener un sueldo, pues yo dije, no, venga, recepción. Y 2008 fue eso. Y ahí fue cuando entendí que sin planificarlo yo estaba empezando a seguir los pasos de mi papá. Wow, poco a poco. Por eso mismo pensamos que el liderazgo te encontró realmente, fue a tu encuentro y dijo, aquí estoy, Sí. Lorendi. Mira, tengo una pregunta aquí que no quiero que se me escape, porque tú dices que lo que mantiene la hotelería en los momentos más fuertes es la gente comprometida con la excelencia. Y yo quiero que tú nos digas cómo se ven esas personas y quiénes son esos seres humanos maravillosos que marcaron tu trayectoria en la hotelería. Bueno, imagínate empezar la hotelería en 2008, agosto, noviembre de 2008 más o menos, justo cuando empezó la crisis inmobiliaria de ese año. Apertura de hotel, un grupo de novatos todos entrando en operaciones de un hotel, abriendo un hotel, que todo el hotelero sabe lo difícil que es una apertura, y que empieza esa crisis donde empiezan a cerrar proyectos, donde empiezan a dejar ir muchos de los compañeros. Y en ese momento, imagínate, novata, en una industria que no conocía, en un lugar que no era mi casa, yo estaba, apenas tenía meses ahí. Y cuando yo entro a este mundo, tener una jefa en ese momento, que mis dos jefas inmediatas eran mujeres, que en medio de la crisis, en medio del miedo, se ocuparon de entrenarnos. Antes que asustarnos, que presionarnos, se ocuparon de entrenarnos. Tener compañeros que, a pesar de que todo parecía que iba a ir muy mal, se quedaron ahí y dijeron, no, venga, ya hicimos tomamos el riesgo, vamos a terminarlo esto. Y bueno, de ahí tengo prácticamente mis mejores amigos de ese trabajo, porque ver gente que encontró cómo trabajar dentro de la crisis, cómo buscarle lo mejor, cómo aprender de la crisis. Me forjó muchísimo como coach ahora, todos estos casi 20 años después, pero en ese momento ver cómo reaccionaban a la crisis, cómo vamos a entrenarlos, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que podamos hacer, no nos vamos a enfocar en esto que está pasando en el mundo, que no podemos ni siquiera aportar. No podemos ni siquiera opinar porque no sabemos qué está pasando. Vamos a hacer nuestro trabajo en excelencia. Wow, yo creo que está más que claro. Y otra cosa que me llama la atención es que hubo un momento donde tú dices que saliste de la hotelería, de los hoteles, pero no de la hotelería. Sí. Realmente, ¿cómo se siente eso? Mira, fue como aire fresco porque yo quería salir de los horarios rotativos, de trabajar los fines de semana, porque estaba en recepción, en operaciones todo el tiempo, luego en el áreas VIP que son súper exigentes, tenemos clientes repetidores que quieren la misma gente, bueno, y todo eso ya yo quería hacer algo más dedicado a mi carrera. Yo soy administradora de empresas, entonces yo me quería ir más a la parte administrativa, ver un poquito más la parte más estratégica. Y llega un momento en que empiezo a trabajar para una empresa, en ese momento era un estudio fotográfico, que daba servicio a los hoteles. Entonces ya yo no estaba directamente en un hotel, pero mi trabajo dependía de los hoteles. Y entonces ya sí me tocaba algo más de oficina, más planificación, pero igual tenía que ir a los famosos fan trips, tenía que recibir a la agencia, en ese momento agencias de viajes especializados en bodas, tenía que hablar con las chicas de bodas, con los de guest service, se estaba orbitando en los hoteles igualito. Wow. Mira, hubo un momento también que me parece que está dentro de esto mismo que nos cuentas, que tú decidiste emprender. Decidiste emprender porque querías dedicarle más tiempo a tu familia, tener más tiempo para ti. Eso suena fabuloso, eso suena fantástico. Pero yo quiero saber, ¿qué significó eso para ti? ¿Qué tú ganaste? ¿Qué tú perdiste? ¿Qué tú sacrificaste? Yo creo que la pérdida, voy a empezar por ahí, es la seguridad que se siente con el sueldo, que es una seguridad que yo creo que solo en esa parte es sentida, porque igual como tu emprendimiento puede fracasar, te pueden despedir igualito. Pero en ese momento
para mí fue dejar esa seguridad de un sueldo fijo, de un seguro de salud que estaba cubierto por la empresa, que esas fueron cosas que aprendí en el camino después, ¿no? Porque yo me lanzo a emprender y después ahora no tengo seguro. Entonces son cosas que se van, porque yo empecé como freelance sin registrarme como empresa, ya luego sí lo hice, pero esa pérdida como de que todo estaba estructurado, ahora era yo que tenía que estructurar. Todo estaba armado y yo iba, me entrenaban, operaba y listo, y me iba. Ahora yo tenía que pensar, planificar, pagar, cobrar, todo lo tenía que hacer yo. Y dentro de esa misma pérdida, como de esa seguridad, entonces viene la ganancia del aprendizaje, que fue entender realmente cómo se manejaba un negocio. Totalmente. Y en medio de ese cómo se manejaba un negocio, tú también estabas buscando esa manera de cuidarte, de cuidar esa criatura que venía en camino, de ver cómo generabas esos recursos para no estar sin recursos durante el posparto. Eso fue bien divertido. Y dentro de tu historia, les cuento que Lorendi nos cuenta, dentro de su historia, que ella metió el acelerador para ella, preocupada por el miedo de no tener dinero en el posparto, pero cómo tú pudiste, en lugar de quedarte paralizada, transformar ese miedo en acción. Mira, ahora yo lo tengo conceptualizado como miedo suficiente. En ese momento yo no tenía idea que era eso, pero ahora sí. Y es ese miedo que viene del respeto y de buscar mejoría. Si tú puedes ver que viene un riesgo, que puede venir una crisis, que se está gestando por ahí, y entonces ahí viene esa parte de la responsabilidad de decir, ok, yo lo estoy viendo, ¿cómo me puedo preparar para que me afecte lo menos posible o para que me afecte de una manera en la que yo pueda responder? Y en mi caso eso fue, yo dije, bueno, ok, 9 meses de embarazo, gracias a Dios un embarazo muy saludable, vienen mínimo 3 meses de inactividad, yo tengo que tener suficiente ingreso para sustentar esos 3 meses y quién sabe si más. Entonces, ahí metí el turbo. Bueno, para hacerte un pequeño cuento, yo rompí fuente con la computadora en la pierna. Oh, wow. O sea, yo dije, uy, me siento rara. Quité la laptop, me paré y ahí rompí fuente. Tal cual. O sea, que tu bebé llegó al mundo en labor, trabajando. Sí, por ahí andan unas fotos de yo tomando certificaciones con ella en brazo, así súper bebita, y mi laptop ahí abierta tomando certificaciones. Mira, qué linda anécdota. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo, Lorendi. Mira, ahí, frente a nosotras, ahora en esta pantalla, hay mujeres que nos están viendo. Mujeres que quizás están entrando a la vida de maternar, quizás es su primera vez, quizás es su primer bebé o su segundo bebé, tercero, no sabemos. Pero lo que sí me puedo imaginar es que muchas en este momento pueden estar en la encrucijada de si dedicarse a la familia, de si emprender o emplearse. Y desde tu experiencia, no un discurso que suene bonito, poético ni romántico, sino desde tu experiencia y desde la cruda realidad, ¿qué consejo tú les darías? Lo voy a decir muy, muy mi estilo. Hagan lo que les dé la gana. De verdad. Yo recuerdo que en el posparto me hablaban tantas cosas, que si dar el seno, que si dar leche, que si ponle esto, que si ponle aquello, que si te vas, que mira que la niña da muchas horas, que no sé, mira, son tantos consejos. Y al final yo creo mucho en la intuición. Como madre nosotros desarrollamos una intuición, una conexión con ese niño que te permite detectar qué va necesitando. Es bien bonito escuchar los consejos que a veces vienen de mucho amor, pero hagan lo que a ustedes les dé la gana, de verdad. Confíen en su voz interior, analicen realmente que esas decisiones vienen de mí, vienen del miedo, vienen de cumplir con expectativas de otro. Nadie está viviendo tu vida. Tú eres la mamá de tu hijo o de tu hija. Ese niño o niña no quiere que tú tengas título, que tú tengas dinero, quiere su mamá. Y su mamá eres quien sea que seas tú. Yo tengo una aberración total contra el concepto de la maternidad sacrificada, de que, ay, di la vida por mis hijos. Yo estoy viviendo por mi hija, yo estoy divirtiéndome por mi hija, yo estoy gozando por mi hija, porque yo quiero que ella haga lo que le dé la gana y que ella decida. Y yo soy su ejemplo. Si yo
ando por ahí creándole esa deuda emocional de que yo sacrifiqué todo por ti. ¿Qué va a querer hacer ella? Pagarme eso. Incluso hasta yo inconscientemente le genero esa necesidad de pagarme. Que no me pague nada. Que haga lo que ella quiera, porque yo estoy haciendo lo que yo quiera. Con responsabilidades, por supuesto. Yo estoy aquí, pero ella está muy bien cuidada. Pero esa idea de sacrificio que está tan arraigado en nuestras culturas latinas, cónchale, vamos a vivir, vamos a disfrutar la vida con ellos. Vamos cuando tú disfrutas tu vida, compartirla con tus hijos, las horas que le das a tus hijos son más ricas, porque no te debes a ti y no se crea ese resentimiento. O sea, yo creo que hagan lo que les dé la gana, disfrútense la maternidad, la vida. Hay momentos difíciles, van a llegar. Claro. Ellos llegan solos. Vamos nosotros a enfocarnos en crear los buenos, los de disfrutar. Exactamente. Y algo que yo en mi etapa de docente, de preescolar y primaria, decía que es mejor la calidad de la presencia parental que la cantidad. Totalmente. Porque hay una presencia que es ausencia y duele más que ser intencional en verdaderamente estar. Y los niños lo notan, lo perciben y eso se demuestra luego en sus patrones de comportamiento. Yo te decía, mi hija acaba de ir a una competencia de lectura. Y me dice la profesora, la elegimos porque ella siempre anda con un libro. Anda con un libro porque en la casa hay libros por todas partes. Anda con un libro porque yo, antes de acostarme, tomo un libro. Y ella me ve desde bebita y ella, ¿qué hizo? Tomó un libro. Esa es una gráfica de lo que pasa con todo. Como yo reaccioné con la vida, ella me lo va a copiar. Después ella armará su patrón. Pero mientras tanto, ella me está copiando. Claro, claro. Entonces yo quiero vivir muy bien para que ella copie lo mejor que se pueda. Me parece una excelente decisión. Pero mira, Lorendi, hubo una etapa en tu vida donde el coaching te sostuvo. Nos cuentas que hubo un momento donde estabas pasando dos procesos importantes al mismo tiempo, que era una separación más el cáncer de tu madre. ¿Y cómo tú puedes explicar ese proceso de coaching que te pudo sostener en medio de toda esta tempestad? Mira, esto está bien divertido porque fueron en etapas diferentes. Yo empecé mi separación del padre de mi hija cuando yo tenía 3 meses de embarazo. Se alargó unos 2 años. Pero imagínate ese momento, y para mí fue especialmente duro, porque así con el mismo ímpetu de decir que a los 12 años yo quería ser jefa, a los 15 yo hice una carta de cómo yo quería mi vida. Okay. Entonces, la vida estaba planificada hasta los 25. Y a los 25 decía que yo me iba a casar. Me casé a los 26. Andaba ahí más o menos. Pero dentro de esa planificación tan fantástica que yo hice a los 15 años, no decía divorciarme mientras estaba embarazada. Imagínate esta niña que planificó todo, que hizo todo bien, que fue a la universidad, que tuvo las mejores notas, que viajó, que tuvo el trabajo de sus sueños antes de casarse. Todo lo que te venden que es perfecto, yo lo hice todo. Y cuando salgo embarazada, empieza esa situación. Entonces ahí se me desbarató todo mi mundo. Y quien sostuvo mi mundo fue mi coach, José Torrón, te amo. Y yo recuerdo perfectamente, estaba en el comedor de su casa, me tocaba sesión 1 a 1 y me tocó ir a su casa. Y él me dijo, no te voy a permitir que me sigas haciendo esa canción triste. Tú estás creando vida. Este es el momento más importante de tu vida. Tú decides cómo tú lo vas a recordar. Y yo salí de ahí, planifiqué fotografía de embarazo, baby shower, y gracias a ese despertar, ese jamaqueo que me dio, yo tengo unos recuerdos hermosos de mi embarazo. Obviamente, todo el proceso de separación que no me gusta compartirlo porque involucra a la persona que quizás no se sienta cómodo compartiendo esa parte, pero mi embarazo fue un embarazo hermoso. Entonces, tener esa posibilidad dentro de algo que pudo haber sido catastrófico para mí, haber tenido el apoyo de una persona que lo veía desde fuera y que me pudo acompañar y recordarme que sí, estaba pasando algo feo, malo, que yo no quería, pero también estaba pasando algo maravilloso. Entonces mi foco se fue a donde estaba eso maravilloso y eso me dio el patrón a seguir cuando en 2022 yo estaba en Jamaica dando un entrenamiento y mi hermana me llama y me dice, mami, está mal. Yo llego y como a los 2 días vamos a consulta,
nos confirman el diagnóstico y había que enfrentarlo. Y yo lo enfrenté de la manera en la que mejor me sale, haciendo chistes, porque ya estaba el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? O sea, había que enfrentarlo. Muchos días de llanto, muchos días sin dormir, muchas horas manejando, muchos doctores, mucho de todo. Pero también, cuando se terminaban los días, había que sentarse y ver qué bonito estaba pasando. Permíteme tomarte un segundito para recordarte que este podcast es posible gracias a Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Doctora Emilia Cuello, especialista en medicina estética. Vístete para triunfar en Anitas Collection. Croma Hotels, expertos en gestión de hoteles y apartamentos turísticos. Actualízate con electrodomésticos de última generación en Nuevo RD. Diseña y fabrica tus muebles y escenografía soñada en M Muebles RD. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Renta trajes elegantes para tus celebraciones en Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. Lorendi, ahora que nos cuentas eso y ese proceso tan impactante y doloroso, que no se le resta lo del dolor, un momento familiar donde realmente se ponen muchas cosas sobre la mesa, pero tú hiciste algo que es lo recomendable realmente y que yo abrazo públicamente, y es sostenerte de quienes saben sostener cuando las emociones están desbordadas. Tú tuviste un acompañamiento de un psicólogo, pero paralelamente de un coach, y yo quiero que tú nos cuentes un poquito de por qué la decisión de esa dualidad de acompañamiento y cuáles fueron las diferencias que en aquel entonces tú percibiste para tomar esa decisión. Mira, en mi familia la psicología se está trabajando de los 80. O sea, mis padres fueron a psicólogo en los 80 cuando eso no se usaba. Ellos abrieron esa puerta. Entonces, para nosotros nunca fue un tabú ir a psicólogo. Yo fui a psicólogo a mis 20 también, porque no sabía manejar el estrés del trabajo. Fui y me metí en psicólogo inmediatamente. Y cuando entonces empiezan estas situaciones, en el momento en el que ya yo no sentía, no control, porque nunca hay control, pero que yo no me sentía yo dentro de todo lo que estaba pasando, que por lo general me pasa después de las crisis, ¿no? Se resuelve la crisis y cuando viene la calma es donde a mí me sale toda el llanto, se desbordan las emociones y demás. Y en ese momento la respuesta era muy fácil. O sea, si voy a trabajar pasado, emociones, relaciones, me voy al psicólogo. Si voy a trabajar acción, si voy a trabajar, digamos que una planificación para actuar inmediatamente, es un coach. Y en ese momento yo necesitaba las dos cosas, porque estaba paralizada. No podía actuar con toda la energía que yo sé que tengo para actuar, porque la energía se le estaban robando las emociones que no estaban bien gestionadas. Entonces yo dije, emociones, venga que usted tiene que venir a trabajar para acá. Y después entonces vamos a trabajar en lo otro. Pero había que darle su tratamiento a ambas áreas. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Y yo creo que ha sido muy acertado y mejor explicado de ahí, realmente no hay forma. Y otra cosa que quiero puntualizar, a la primera no encontré el psicólogo correcto. No pasa. No encontré a la primera. Entonces, que un psicólogo no haga match contigo, que tú no conectes con un psicólogo, no quiere decir que los psicólogos son malos. Busca otro. Hasta que encuentres con el que tú conectes, que te ayude a gestionar, que te entienda, que tú te sientas en libertad, pero hay que buscar acompañamiento, psicólogo, psiquiatra, terapia, coach, mentores. No estamos solos. No lo estamos. Vamos a ahorrarnos todo ese trabajo con la gente que estudió para acompañarnos. Mira, me encanta que hayas hablado de que no encontraste el psicólogo correcto a la primera. Para mí la terapia hasta por mantenimiento, realmente. Sí. Hasta una terapia de mantenimiento es no negociable. Voy a la terapia, ¿qué te pasa? Nada, vengo por mantenimiento y soy muy feliz contando mi vida. Dime tú qué me pasa, yo te voy a hablar y dime tú qué me pasa. Lo decimos plan chiste, pero realmente qué bueno es tener ese sostén en tus emociones, qué bueno es tener una persona que comprende el comportamiento humano y que te puede escuchar, porque el psicólogo lo aguanta todo. Sin juicio. Y te puede dar una perspectiva diferente, porque para ti es normal, que me pasó muchísimo, un comportamiento es normal y el psicólogo te dice,
Mira, no, eso no se vive así. Y tú dices, mira, no todo el mundo vive así. Dice, no. Entonces ahí tú tienes, te abre, y es una palabra, una frase que a mí me encanta, te abre un universo de posibilidades. Porque te dice, mira, hay otra forma de vivir. ¿Tú quieres ver? Entonces es como, te da esperanza. O sea, ok, sí, yo quiero ver otra forma de vivir. Vamos. Y eso lo cambia todo. Y luego hubo otro punto de giro en tu vida, que quisiera que habláramos de ese Mi vida punto. es bien dinámica, bien divertida. La verdad que sí, la verdad es que me ha encantado. Decía fuera del aire que hoy realmente me tocaban 2 entrevistas muy movidas, con historias muy inspiradoras. Cuando nace UP, háblame de tu empresa, de ese sueño de trabajar con tu papá, cómo nace, cuál es el objetivo. Cuéntame un poquito. Mira, que muchos emprendimientos nacen de la necesidad de hacer dinero. UP es lo contrario. Yo hacía marketing digital en medio de la pandemia. A mí me estaba yendo muy bien. O sea, la decisión todavía fue mucho más especial porque mi papá hotelero llega, hoteles cerrados, ya yo había hecho mi certificación de coaching y él llega y me dice, mira, tengo esta idea, vamos a dar vamos a apoyar a los hoteleros. Necesitan a alguien que le hable de resiliencia, que mantenga el alma de los hoteleros mientras estamos cerrados. Me voy a certificar para que podamos hacerlo correctamente, vamos a entrenarnos en todo lo que tengamos que entrenarnos, vamos a crear la empresa. Yo eufórica, yo soy muy lanzada, yo digo, sí, venga. Pero cuando viene el momento de combinar el marketing digital y el coaching, pues ahí tuve que tomar la decisión. Y yo creo que ya para mí el marketing había llegado a su punto, ya yo había cumplido mi misión con marketing y entonces salió otra vez la niña de 12 años que repartió las notas y yo dije, bueno, sí, tengo la oportunidad de compartir lo que el coaching ha hecho conmigo, lo que el coaching ha hecho con mi papá y lo que ese entrenamiento y ese conocimiento hizo en mi familia, yo lo puedo compartir con otras familias de República Dominicana y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo en México y en Jamaica también, pues no había forma de decirle que no. Entonces ahí ya cerrado marketing, vámonos para el coaching y ahí empezó la aventura. Mira, hay una frase que está muy arraigada en tu empresa, la tengo aquí anotada porque se me quedó como aquí. Y es que hablabas de que ganen las empresas a través de que ganen las personas que las construyen. En términos prácticos, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo en un hotel real tú puedes pensar que la empresa va a ganar porque las personas ganan? Te tengo uno de los ejemplos más lindos, que son los que más me gustan. Y te voy a hacer la historia de un ejemplo en específico, pero así pasa en todos los departamentos. Imagínate un steward, que son los chicos que lavan platos, que limpian la cocina, quitan la grasa. Es quizás desde afuera pudieras tú ver que es el trabajo más duro. Casi siempre tienen horarios de madrugada, porque ellos entran cuando cierra la operación, entran ellos. Imagínate un joven de 19, 20 años que entra, probablemente sin educación formal, sin muchas oportunidades, llega a este hotel a su zona, entra como steward. 3, 4 años después, ese mismo joven es asistente de A&B. Esas son las oportunidades que se dan en la hotelería. Que sabemos que hay mucha controversia, que si con los horarios, que si la manera, sí, la hay. Eso no lo vamos a negar, porque de ahí es que nace la oportunidad de crear más historias como esta. ¿Cuántos jóvenes más no entran a una empresa y cuando llegan no sienten que haya oportunidad para ellos? Y sin embargo, en empresas tan grandes como los hoteles, que tenemos la dicha de que son empresas multinacionales que pueden irse a México, a Jamaica, a Miami, a Europa, bueno, un sinfín. Hay ejemplos de gente que se ha ido hasta África, China, porque los hoteles llegan hasta allá. Entonces, empezar en una posición quizás que desde afuera tú puedes decir sin esperanza y luego poder hacer una carrera que no solamente le da crecimiento profesional, porque cuando se crece en ambientes como la hotelería hay que subir tus estándares de limpieza personal, estándares de comunicación, estándares de manejo de conflicto. O sea, tu mundo se hace más grande porque estás compartiendo con una diversidad de personas increíble. Entonces,
Si nosotros podemos apoyar a que las empresas crezcan y obtengan más beneficios porque su gente está creciendo y está obteniendo más beneficios y los que entran nuevos ven la oportunidad y tienen hambre de entrar en ese tren también, es que no se le puede decir que no a esa oportunidad. Entonces, yo no me voy a quedar viéndolo desde afuera, yo quiero estar en el juego, ¿no? Entonces, OP lo que quiere es apoyar a esas personas que quizás nunca han oído hablar de coaching, ni se imaginan lo que es un coach. Pero hay un director de operaciones, hay un director de finanzas, hay un gerente general que sí sabe qué es lo que es el coaching, que sí sabe lo que puede hacer por su gente. Y ahí entra OP. Entonces, nosotros lo que buscamos es crear líderes en excelencia dentro de la hotelería, pero esas habilidades se transfieren a su casa. Y te voy a hacer una historia rapidito, yo hablo mucho, pero te voy a hacer una historia rapidito. Yo recuerdo en México, yo di un entrenamiento de manejo de conflicto y un papá, como 2 o 3 días después me dijo, el ejercicio que hicimos me sirvió para acabar la pelea entre mis 2 hijas. Wow. Mira, ya una última pregunta. Hablamos de reenfoque positivo en la hotelería. ¿Tú crees que la hotelería necesita un reenfoque positivo y cómo tú lo harías posible? Totalmente. Hay muchas cosas en la hotelería que vienen de hace 50 años. Hay un montón de paradigmas de liderazgo, de manejo del personal, de manejo de horarios, un montón de paradigmas que vienen de gente que le funcionó en un mundo que ya no existe. Entonces, lo que queremos con OP es mostrarle ese universo de posibilidades que hay, de estilos de liderazgo, de maneras de gestionar a las personas, de ayudar a las personas a crecer. Y a través de los entrenamientos, de la educación, del coaching, dejar que la gente llegue a su mejor versión. Excelente. Lorendi, hemos llegado al final, pero muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría que le compartas a nuestra audiencia a dónde te pueden contactar a través de las redes sociales. Está igualito como mi nombre, Lorendi Almonte, y a través de UP, Evolución Continua. En esas dos, con esos 2 usuarios nos encuentran en todas las redes sociales. Y nos encanta compartir contenido, nos encanta que, como mismo compartir las notitas, me la paso compartiendo todo lo que aprendo, porque la idea es que todo el mundo tenga acceso a las herramientas del coaching. Bueno, si ustedes quieren seguir conociendo más acerca de Lorendi Almonte, aquí están sus redes sociales, pueden seguirla ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor. Y ahora vamos con nuestras cartas públicas para el alma. Y esta carta es para ti, que sientes que el lugar donde trabajas no tiene espacio para quien tú realmente eres. Para ti que llevas años sirviendo a otros con excelencia y en silencio. Para ti que te preguntas si alguien alguna vez va a liderar contigo con esa misma excelencia. Para ti que entraste a la industria por necesidad y te quedaste por amor, aunque nadie te lo haya nombrado todavía. Hoy quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho en una reunión de equipo, ni en una evaluación de desempeño, ni en ninguno de esos pasillos que has recorrido 1000 veces. Tú no eres un recurso, eres la razón por la que esta industria sigue en pie. Eres tú el que percibe al viajero cansado con una sonrisa genuina. Eres tú la que resuelve el problema que nadie anticipó a las 3 de la mañana sin que nadie lo vea. Eres tú el que cada día decide, aunque nadie lo pida, dar un poco más. Y si hoy sientes que ya no puedes más, que la vocación se está convirtiendo en agotamiento, eso no significa que elegiste mal. Significa que mereces un liderazgo diferente, uno que te vea, que te impulse, que entienda que cuando tú creces, el negocio crece. Y si ese liderazgo todavía no llegó desde fuera, te invito a que lo empieces a construir desde tu interior, desde la decisión de conocerte, de crecer y crecer hasta crear una historia que pueda convertirse en evidencia de que sí es posible. Con muchísimo cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.